Duelo de candidatos al título mundial. Tarrasch no quiso enfrentarse a Lasker, que era joven, aunque podría haberlo derrotado por su inexperiencia. No deseó tampoco combatir con Steinitz por el título mundial que ofreció el Club de Ajedrez de La Habana y decidió finalmente combatir contra Chigorin, un duelo que tuvo un formato de campeonato mundial porque ganaría el primero que lograra 10 victorias. En caso de empate se consideraba nulo el match y no habrían más desempate. Fue un partido realmente apasionante y luchado con buenos aportes ajedrecísticos. En las primeras 6 partidas y en las últimas 9 no existió empate alguno. Después de 17 partidas, Tarrasch dominaba el marcador por 8-5 y se encontró a 2 victorias de lograr su sueño. Pero entonces sucedió algo increíble. El imponente doctor perdió 3 partidas consecutivas. Una partida que vamos a ver hoy llena de emociones y enseñanzas desde la apertura hasta el final. Comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la conocida apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, la defensa abierta contra la apertura española, D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, C3, alfil C5. En la partida número 65 veremos la continuación alfil E7, pero se había jugado alfil C5 apuntando hacia el peón de F2. Caballo de B a D2, enroque, alfil C2. Una de las tablillas de la variante abierta de la apertura Ruy López o española. Caballo por D2. Una vieja continuación, impopular hoy en día debido a su pasividad. En el siglo XX jugaron ambos movimientos caballo por F2, en una partida Smyslov-Botvinnik, Campeonato de Moscú 1943 y 44. Y también F5, en un encuentro entre Smyslov y Reshevsky, en un encuentro, una partida de radio entre la antigua URSS y Estados Unidos en 1945. Y desde la época de la partida Fischer-Larsen en Santa Mónica, 1966, el desarrollo del alfil a F5 estaba de moda. Aquí uno recuerda inmediatamente los duelos de Karpov y Kornoy en 1978 y 1981 y la victoria de Karpov sobre Yusupov en el 15º campeonato de la URSS en Moscú 1983. Examinaremos estos importantes juegos en el segundo y tercer volumen de esta serie. Al cambio de caballo en D2 siguió dama por D2, con la amenaza de dama D3, forzando la debilidad del enroque gracias a la amenaza de mate en la casilla H7. A este movimiento de captura con la dama, caballo E7 fue la respuesta de las negras, con el objetivo de, si dama D3, entonces alfil C5. El movimiento principal en lugar de caballo E7 es F6, que se estudiará en la partida número 66. Pero en las partidas de Tarrasch, Slester, Maroczy y Bernstein también ocurrió en lugar de caballo E7 el desplazamiento de la torre a E8. Janowski la jugó contra Keres y luego recomendó contra esto dama F4. Pero continuemos con la partida caballo E7 y caballo G5, dudosa. Un intento de ataque tentador pero prematuro. En lugar de caballo G5 es preferible el salto caballo D4, que es más sólido,
comentó Tarrasch. También es interesante, en lugar de caballo G5, el traslado de la dama a dicha casilla, a lo que puede ser respondido con caballo G6, dama H5, alfil E7 y caballo D4, según Mason. Mientras que la línea principal es, en lugar de caballo G5 y caballo D4, es el avance B4, atacando el alfil de C5, que se retiraría a B6, alfil B6, caballo G5, alfil F5, alfil por F5, caballo por F5, dama D3, forzando el debilitamiento del enroque con G6, debido a que si se defiende el caballo con la dama, entonces seguiría o podría seguir G4. Pero seguimos con este análisis que dan en el libro, G6 y dama H3, que amenaza un mate en la casilla H7 y forzaría el debilitamiento del enroque, donde las negras tienen iniciativa. También, en lugar de dama H3 contra G6, es posible el avance E6, F6, caballo F7, dama E7 y dama por D5, torre DF a E8, torre E1, caballo G7, caballo H6 jaque, y las negras deben de responder con rey F8, pero no el desplazamiento del rey a H8, porque sigue alfil B2, caballo por E6, C4, una apertura del alfil muy violenta contra el rey, torre a D8 y torre E6, que ocurrió en la partida entre Smyslov y Ragozin en el 13º campeonato de la URSS en Moscú, 1944. Luego del salto caballo G5, el negro respondió con caballo G6 y dama E2. La dama, lógicamente, está mirando a un posible dama H5. Después de la jugada dama E2, estaría planteando en realidad dama H5, H6 y caballo por E6, que es la amenaza fundamental del blanco, que ganaría material. Dada esa amenaza, seguimos con dama D7, que defiende el alfil de E6. Alfil E3. Después de la jugada dama H5, ahora sería dudosa por H6 y caballo por E6. En caso o en la variante caballo por F7, sigue alfil por F7, alfil por G6, alfil por G6, dama G6 y torre por F2, dejaría a las blancas en una situación precaria. Por esa razón, caballo por E6 y dama por E6. Las blancas habrían terminado en una posición inferior debido a las dificultades con la defensa del peón de E5 y la presión sobre el punto F2 con el alfil. Una variante sería, por ejemplo, alfil F5 y dama E7. Ahora alfil por G6. O de lo contrario, el avance E6, que parece muy fuerte y molesto, pero es respondido con caballo H4, E por F7, jaque, torre por F7, alfil D3 y torre por F2, con un ataque ganador. Por lo tanto, alfil por G6, F por G6, dama por G6 y nuevamente torre por F2 es un golpe muy fuerte según Tarrasch. Después de capturar la torre en F2, seguiría, por supuesto, torre F8 con gran presión sobre la torre blanca, que quedaría en F2. Por lo tanto, seguimos entonces con la continuación alfil E3, a lo que el negro respondió con alfil G4 y dama D3. Las blancas ya deben jugar con cautela. Después de F3, seguiría alfil por E3 jaque, dama por E3, alfil F5, alfil por F5, o de lo contrario, si no desean cambiar este alfil y presionar en D5 con alfil B3, sigue entonces H6 y el caballo está en una situación algo delicada. Por lo tanto, se debe cambiar
alfil por F5, dama por F5, F4 para darle al caballo la casilla F3. Y ahora H6. Su caballo habría quedado en realidad fuera de juego, puesto que ahora lo mejor es jugar caballo H3 para defender el peón de F4, puesto que la retirada a F3 llevaría a la pérdida del peón de F4. Así que seguimos con otra alternativa contra alfil G4. Digamos, es un grave error, caballo F3 debido al alfil por F3. Y el peón de E5 quedaría sin protección. Luego de dama D3, alfil por E3, dama por E3 y H6, forzando cambios. Si alfil F5, que es interesante, Tarras recomendó alfil B3, H6, caballo F3, torre de A a E8, dama D4, C6, torre de F a E1 con igualdad de posibilidades. Intentemos continuar con esta variante. Dama C7, A4, alfil E4, A por B5, A por B5, torre A7. Dama B8, caballo D2, torre por E5, caballo por E4, torre por E4, torre por E4, D por E4 y dama E3, con compensación suficiente por el peón sacrificado. Ahora en la partida con H6 siguió entonces E6, un avance espectacular que conduce a igualdad total. F por E5. Por supuesto, no es correcto alfil por E6 por caballo por E6, torre de F a E8 y caballo C5, con lo cual el blanco quedaría con material de ventaja. F por E6, entonces caballo por E6. Tarras jugó la siguiente variante: alfil por G6, H por G5, dama por G5, alfil F5 y alfil por F5. Pero más preciso es, en lugar de este cambio, torre de A a E1, torre F6, alfil por F5, torre por F5 y dama G3, con un juego nivelado. Alfil por F5, torre por F5 queda a favor de las negras. Siguiendo la partida con caballo por E6, dama por E6. En lugar de ello, podría pensarse que torre de F a E8 es una jugada buena, pero es en realidad dudosa debido a caballo C5, torre por E3, caballo por D7, torre E7. Si torre E2, esto sería un grave error debido al alfil D1 y el negro pierde material. Torre E7, caballo C5 igualmente favorece a las blancas. Por esa razón, dama por E6 tranquilamente, dama por E6 jaque, alfil por E6 y alfil por G6. El final está casi empatado. Hay una igualdad aparentemente igual, pero Chigorin, con una mayoría de peones en el flanco de dama y la posibilidad de ser el primero en crear un peón pasado, declinó la oferta de Tarras. Continuó entonces la partida con C5, aprovechando su mayoría móvil en el ala de dama. Torre de F a E1, torre F6, alfil H5, torre D8 y torre E8, impidiendo el avance del peón a D4, rey F8. Mejor era, en lugar de este movimiento, G6 y luego el retroceso del alfil a F7 y la torre de F a D6 con el objetivo de empujar el peón hacia la promoción del mismo con D4. Después de rey F8, torre de A a E1 y torre D6. Era mejor aquí la retirada del alfil a F7. Luego de esta jugada dudosa,
el blanco empieza a movilizar su masa de peones en el ala de rey con F4, G6, alfil por G6, torre por G6 y F5. Ahora otro error, torre F6. Mejor hubiera sido, o mucho más simple, era alfil por F5, torre por F5 y torre de G a F6 con un juego nivelado. Sin embargo, este error llevaría a las blancas a la ventaja después de la captura F por E6, rey E7, torre D1, torre de F por E6, torre de D por D5, torre por D5 y torre por D5. Ahora las negras entran con su torre en la segunda horizontal con torre E2, torre por C5, torre por B2 y torre C6. Aunque las blancas han ganado un peón, las negras siguen teniendo posibilidades de empate, como suele ocurrir en los finales de torre. En lugar de torre C6 se analiza la variante A4, B por A4, torre A5, torre C2, torre por A4, torre por C3, torre por A6, H5, torre A5, H4, torre A4, H3 habría llevado al empate según Tarrasch. Pero había jugado o jugó torre C6 con el objetivo de seguir luchando por la victoria. Torre por A2, torre por H6. Se ha llegado a un final ahora donde las blancas tienen dos peones pasados unidos en el ala de rey. Siguió el negro con A5, intentando por todos los medios demovilizar su mayoría de peones en el ala de dama. H4, poniendo en juego su mayoría. A4, torre A6, torre a C2, torre A5, rey F6, torre por B5 y torre por C3, rey H2, rey G6, torre A5, A3, G3, torre C2 jaque, rey H3. El momento clave de la partida. Las negras jugaron torre A2, un lapso sorprendente. Después de todo, Kling y Hurwitz habían publicado análisis de este final a mediados del siglo XIX y el método para lograr las tablas era, en lugar de este error, el avance del peón A2. Seguiría, por ejemplo, H5, o de lo contrario, torre A6 jaque, rey F5, H5, torre C5, una buena jugada, torre por A2, rey G5, y se considera este final empatado porque el peón va a caer, ya que de ser defendido con el peón en G4, seguiría entonces torre C3 jaque y empate. Por lo tanto, H5 jaque, rey F6, G4 y ahora torre C5, una buena jugada. Esto es más rápido que la sugerencia de Tarrasch de continuar con torre B2, rey H4, torre H2 jaque, rey G3, torre B2, torre A6 jaque, rey G7, H6 jaque, rey F7, G5, torre B6, torre por A2 y rey G6, lo cual se llega a un final similar al comentado anteriormente, con estos dos peones bloqueados que da muchas posibilidades de empate. No pueden el blanco progresar en este tipo de posiciones. Por lo tanto, torre C5, continuando el comentario de Kling y Hurwitz, torre por A2, rey G5, torre A3 y torre B5. Por cierto, más tarde fue Tarrasch quien formuló la regla de oro. La torre debe estar detrás del peón pasado. Al lado de él, si es absolutamente necesario, pero de ningún modo delante de él. Esto puede ser ahora una verdad común y ningún jugador competente jugaría torre A2, pero alguien tenía que ser el primero en expresarse. Es la creación de un código de reglas tan generales
lo que constituye el servicio histórico de Tarrasch, el verdadero logro de su vida. Así que seguimos con el error, torre A2 y rey G4. Torre A1, torre A6 jaque, rey F7, rey G5. Ahora los peones pasados marchan ayudados y apoyados tranquilamente por su rey. A2 y G4. Muy buena jugada, pero no el avance del peón equivocado H5 debido a torre G1 que amenaza promover el peón al mismo tiempo que captura el peón de G3 con un final tabla teórica. Por lo tanto, el peón G4 es correcto para que ambos sigan ayudados y apoyados por su rey. Después de esta jugada, las negras jugaron rey E7, torre A7 jaque, rey E8, H5, rey F8 y H6. Ahora, torre B1. Sin embargo, las negras tienen que entregar el peón debido a la amenaza de H7, torre H1 y rey G6. El final resultante de torre y dos peones contra torre, el mismo que ganó Zukertort contra Steinitz en Londres 1883, es bastante difícil de jugar. En particular, las blancas tienen que protegerse contra un prematuro avance del peón H6 a H7 en vista de un posible punto muerto, según Tarrasch. Continuamos la partida con torre B1, torre por A2, rey G8, torre A8 jaque, rey H7, torre A7 jaque, rey H8, torre F7, torre B5 jaque, rey G6, torre B6 jaque, torre F6, torre B8, G5, torre A8, torre F5, con la intención de jugar rey H5 y avanzar el peón de G a la sexta fila. A ese movimiento el negro respondió con rey G8 y torre D5. Precisión envidiable. Después de la jugada rey H5, torre A1, G6, torre H1 jaque, rey G5, torre G1, rey F6, rey H8, G7, jaque. Un error hubiera sido en lugar de G7, H7. Este era el comentario que se hizo anterior, donde el blanco debía evitar este avance debido al golpe de sacrificio de la torre en G6 y de aceptarse la torre, el rey quedaría evidentemente ahogado. Por lo tanto, el avance G7 es el correcto, rey H7 y ahora rey F7. Torre G2 y las cosas habrían sido mucho más difíciles para las blancas. Pero Tarrasch encontró la jugada correcta. Torre D5, su adversario se mantuvo normalmente en la pasividad con la torre en la octava fila, torre B8, rey H5, torre A8, G6 y rey H8. Continuó torre F5, amenazando mate tras la jugada H7 y rey G6. Por lo tanto, torre a G8, G7 jaque, y aquí el negro abandonó, toda vez que después de este avance de G7 sigue forzosamente rey H7, torre F8, torre por F8 y ahora G por F8, alfil o caballo. La única manera de ganar, puesto que tanto pedir torre como dama hubiera conducido al ahogado. Esta partida duró 8 horas. Impresionante. Espero que la hayan disfrutado y comprendido todos los conceptos que expuso aquí Tarrasch y también Kasparov como un método de aprendizaje importante para nuestro acervo ajedrecístico. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.